Buenas tardes, hola a todos y a todas. Les doy la bienvenida al taller de fotografía urbana. Mi nombre es Marcela Valdés, soy arquitecta, fotógrafa, nacida en Talca y he fundado la comunidad francófona L'Atelier de Français. Además, modelo el grupo de fotografía cultural hace más de 10 años, que tiene más de 1000 miembros en Facebook, Fotografía Cultural. Y este año, con un tremendo equipo, pudimos adjudicarnos el proyecto Maulina, que es una plataforma de difusión y visibilización de fotógrafas del Maule. Así es que, bien, entiendo que pueden haber personas que no manejan o no son del mundo de la fotografía. Así es que, bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla. Vamos a revisar entonces el origen de la fotografía a continuación. El video nos enmarca entonces en los inicios de la fotografía, que en esos tiempos era un proceso analógico que consideraba químicos, un trabajo de laboratorio y todo lo que eso conlleva. Quisiera quedarme con lo último que se menciona en el video que acabamos de ver, donde dice que miles de millones de fotografías se toman al día y que es una cantidad que supera o que responde más o menos a los 100 años de historia de la fotografía. Por lo tanto, no es menor la cantidad de imágenes a las que estamos expuestos a diario. En ese sentido, quiero abrir el debate con la pregunta si es que cualquier persona con una cámara es fotógrafa. ¿Qué piensan ustedes? Abro aquí el micrófono para conversar un poco sobre esta pregunta. Quien quiera comentar algo, sin miedo, por favor. ¿Qué creen Hola. ustedes? ¿Sí? Yo creo que igual sí, porque tengo como, se me vienen dos ejemplos a la mente. Uno como cuando un niño chiquitito toma una cámara y se vuelve famoso, es como que toma fotos y toma fotos bellas, pero dentro de su realidad. Y creo que él también puede ser una persona con una cámara, es una verdadera fotógrafa, a pesar de su inocencia. Y eso como que me hace como pensar. Eso. Sí. Gracias, Diego. ¿Alguien más? La pregunta igual surge desde lo que yo observo en las redes sociales, que siento que es un poco la plataforma o el espacio donde muchas personas estamos subiendo constantemente imágenes. Entonces, hay Instagram de fotógrafos profesionales y hay otros de personas normales, por decirlo así, comunes y corrientes más bien, que también suben fotos. Entonces, esa es un poco la idea de abrir este debate. Hola, no sé si me escucho. Sí, Lucas. Hola, yo creo lo opuesto, yo creo que no. Como que hay muchas personas que pueden sacar fotografías, pero un fotógrafo, fotógrafa o fotógrafe es quien conoce toda la técnica, conoce cómo funciona la luz, tiene un estudio detrás, no necesariamente estudios formales, sino que quizás pueden ser como autodidactas y todo, pero igual como que, no sé, tampoco es que es necesario que tenga un ojo especial, así como que muchos, en todo ámbito como el arte se busca como un estilo propio, ¿cierto? Ujú. Pero si no, siento que necesitas estudio anterior, como incluso el saber más o menos cómo va a salir la foto antes de apretar el obturador. Entonces, como que, de hecho, yo que igual llevo un tiempo sacando fotos, no me considero fotógrafo, porque igual como que un poquito de pudor decirlo, porque siento eh, que aún no, como que no tengo una totalidad de estudios de la luz en general. Pero eso, Bien, bacán, Lucas. Gracias. vale. ¿Se escucha? Sí, Luis. Hola, buenas tardes a todos. Y como lo hice la vez anterior, los agradecimientos por la instancia, que hace falta estos espacios para hablar de las cosas que nos apasionan. Ujú. Con respecto a tu pregunta, el tema de la semántica a veces cobra valor, otras veces no. Pero fotógrafo, o sea, quien escribe con la luz, eh,
cualquiera que toma una foto con un celular, con una cámara, con lo que sea, es un fotógrafo, si lo llevamos al significado de la palabra. Ahora yo creo que el resto lo hace más que nada el público, tal vez, o los pares, en donde te empiezan a calificar y a clasificar. Entonces, tomar fotos es una cosa, ser artista fotográfico es otra. Eh, Como decía la persona que habló antes, hay que tener conocimientos, pero a mí me ha pasado que en lo que he conocido de gente, y he compartido, porque soy un apasionado de la fotografía de hace muchos años, hay personas a las que tú les pasas una cámara y yo digo, uff, primera vez que tomo una cámara y tomo mejores fotos que yo, que llevo años. Eh, y otra cosa que también, que hay muchos conceptos fotográficos, mucha técnica fotográfica, que en estos momentos ya casi no es necesario estudiar, porque las cámaras lo hacen todo. Entonces pones la cámara en program o en AI, mientras más inteligente, y la verdad que lo que sí hace falta es tener una sensibilidad, que es la forma de mirar. Me ha pasado también que he coincidido en muchas actividades, muchos eventos acá en la ciudad, en donde por minutos de diferencia hemos hecho las mismas tomas, en los mismos lugares. Y a pesar de que estamos parados casi donde mismo, todas las fotos son muy diferentes. Y eso lo hace la persona que está detrás. Creo que yo siempre a veces cuando quiero, a lo mejor mi ego me pide algún cariñito, siempre digo, están los que toman fotos y los fotógrafos. Pero bueno, yo creo que al final la decisión final está en quién mira tu foto y cómo la ve. Creo que en manos del espectador está la palabra final. Eso. Gracias, Luis. Marcelo. Sí, no, yo quería compartir un poco lo que decía Luis y lo que dijo Lucas anteriormente. Yo creo que más que si cualquier persona con una cámara es fotógrafa o fotógrafo, yo diría más bien que toda persona puede convertirse en una fotógrafa o un fotógrafo. ¿Ya? Hoy en día, con las tecnologías disponibles, ocurre lo que le han venido a llamar hace un tiempo esto de la democratización de las comunicaciones o de la imagen. Entonces cualquiera con un dispositivo móvil o con cualquier camarita, o de pronto cuando se está acerca con amigos, y enseña a usar esta cámara, uno enseña como las cosas básicas o comparte los conocimientos que uno tiene, porque entiende que esa persona puede convertirse en un fotógrafo o una fotógrafa. Y, y ahí rescato un poco lo que decía Luis al final. La verdad es que las fotos se hacen, en realidad, más que sacar las fotos. Como, sácame una foto, sácame una foto, es como, la foto la hace. Entonces ahí va a depender, toda persona puede convertirse en cómo va educando su mirada, la composición, la sensibilidad, el respeto por el otro, porque toda cámara es invasiva, ¿no? O sea, uno levanta la cámara y puede estar, puede estar ocurriendo algo allí con, no sé, un sujeto, una sujeta, con una luz especial que uno ve, uno agarra allí algo le ocurre a uno, esto del hecho estético, qué sé yo, y, pero la cámara va a poner en escena, en acción a esa persona. O sea, al momento de sacar la cámara, es como que se pierde un poco eso, ¿no? Tal vez de pronto los teleobjetivos resuelven un poco eso también, pero claro, compartiendo lo que decía Lucas y Luis, yo siento que tal vez, o sea, yo creo que toda persona puede hacerse fotógrafo, pero tiene que ver con procesos, con cómo uno va relacionándose con el acto de hacer clic. Y no quiero hacer un comentario xenófobo ni nada, pero es como esta imagen de los turistas cuando andan ahí con sus cámaras ahí en la Plaza de la Constitución. Yo vivo en Santiago, entonces están clic, 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 y de pronto entonces uno dice, ¿por qué le hacen foto a eso? Es como esa cosa turística, ¿no? Eh, pero claro, a la pregunta, como para terminar y no extenderme, siento que sí, que toda persona puede hacerse fotógrafo o fotógrafo y va a depender de alguna de las cosas que mencioné, creo, en mi humilde opinión. Gracias, Marcelo. Bien.
siguiendo un poco y tomando todos los comentarios que se han dicho, la otra pregunta que tengo es, ¿qué significa entonces hacer fotografía? ¿En qué diferenciamos a una persona que hace fotos de un fotógrafo? ¿Cómo creen ustedes que se hace esa diferencia o en su propia experiencia? ¿Parto? Desde mi experiencia, yo creo que lo podría resumir en lo que me escribe la gente cuando ve mis fotos. Lo que las personas sienten o perciben a través de mi ojo, de mi cámara. En lo personal, cuando tomo una foto, siempre divido las fotos en las que son para documentar, que son generalmente fotos que suceden de hechos, acontecimientos en donde no tienes mucho tiempo para configurar, sino que si no tomaste la foto en el momento la perdiste. Entonces, no me preocupo mucho de la calidad. Tal vez hoy en día se pueden mejorar, optimizar un poco con edición. Y está la otra fotografía, esa la que me puedo tardar, no sé, una hora. Me gusta mucho fotografiar la naturaleza, pájaros, insectos, qué sé yo. Y recuerdo la foto de una libélula que tardé como una hora, porque la libélula no quería posar. Entonces fui caminando tras ella, tomaba fotos, no me gustaba el encuadre, se movía, volaba. Eh, entonces, ser fotógrafo, es que a veces es como súper egocéntrico de repente decir, expresarme a través de la fotografía, cuando uno no está creando la imagen, uno la está capturando, la está atrapando. Exceptuando cuando es en estudio y es algo súper creado, digamos, maqueteado, organizado, planificado. Eh, pero aún así uno está capturando algo, lo está atrapando. Eh, no sé, es difícil esa respuesta. Sí. Es difícil esa respuesta. Sí. Pero yo creo que lo que te hace fotógrafo es que lo que tú estás entregando llegue a alguien. Exacto. Eso es Sí. lo que por lo menos a mí me valida. Cuando veo algún like, un dedito para arriba, un comentario, qué sé yo, porque lo otro, lo íntimo, yo no fotografío buscando likes o algo parecido, pero es la satisfacción de saber que yo, ya sea en la naturaleza, en la ciudad, en la gente, capturé ese momento para siempre. Y ese momento no se va a volver a repetir jamás. Sí. Aunque en 10 fotos consecutivas en una ráfaga, ni una es idéntica a la otra. Y creo que esa cosa es la que a mí me hace sentir fotógrafo. Eso de atrapar fracciones de tiempo para siempre. Bien, gracias Luis. Muy interesante todos los comentarios que acaban de mencionar. En mi opinión, creo que algo que puede hacer la diferencia es que, claro, existen personas que, como bien dijo Diego, creo, pueden tomar una cámara por primera vez y hacer mejores fotos que quienes practicamos el oficio fotográfico. Pero siento que, como agregaban también otras personas, hay un estudio detrás, hay cosas que debemos comprender, hay elementos propios de la foto que son necesarios para poder construir esa imagen de mejor manera y que el mensaje llegue como queremos. Un poco considerando el origen de la... Bueno, me faltó agregar que la diferencia que yo veo es que el fotógrafo tiene un trabajo de postproducción que muchas veces las otras personas no lo tienen, omitiendo los filtros que pueden haber o las mismas cámaras que traen incorporados, ¿no? Pero creo que el fotógrafo es más bien
quien hace un trabajo de postproducción, y me refiero no solo a lo técnico, a editar los colores de la imagen, sino que a la reflexión que viene con esa imagen que estoy construyendo. En cuanto al origen de la fotografía, también creo muy importante mencionar a un gran referente, Anna Atkins, que fue una botánica inglesa, considerada como la primera mujer fotógrafa, y fue la primera persona en publicar un libro ilustrado con imágenes fotográficas. Lo ¿Puedo menciono porque... interrumpirte? Sí, obvio. Con respecto a lo que dice, mira, me recordaste una diferencia entre fotógrafo y otra cosa, lo que me hace sentir fotógrafo, que una disputa que yo he tenido siempre por los años desde que apareció la edición fotográfica computarizada, digitalizada. De hecho, he hecho clases de edición fotográfica. Y ahí sí que yo hago una diferencia. Está el fotógrafo y el fotochógrafo. Sí. ¿Ya? Yo siento que es más fotógrafo el que no edita posteriormente. El origen de la fotografía en blanco y negro, después de salir del cuarto oscuro, tenías una fracción de tiempo que te daba el laboratorio para hacer ajustes de último momento, digamos, mayor, menor exposición. Y lo que resultaba de ahí estaba, o si no, después tenías que volver a realizar todo el proceso. Pero sí, yo creo que es más fotógrafo el que menos edita en Photoshop. Sí. Eso. Sí. Disculpa Bueno, la interrupción. no, para nada. De hecho, sí, quizás se malentendió que no me refiero a que es quien edita, ¿no? Quien tiene este proceso. Por eso agregué que en realidad es quien también tiene un proceso de reflexión por la imagen que está construyendo. Lo de la postproducción digital es como un tema aparte, creo yo. Bueno, menciono en este caso a Anna Atkins para comentarles que existen procesos fotográficos de impresión solar como la cianotipia, la clorotipia, la antotipia, que si bien son técnicas muy antiguas, están siendo retomadas hoy en día en el oficio fotográfico. Tenemos entonces a lo largo de la historia, a medida que se fue desarrollando el mundo, la evolución de la escritura con estas imágenes, ¿verdad? Y cómo ahora tenemos emojis, emoticones, que también transmiten mensajes. Hay algunos acontecimientos determinantes en la historia de la cultura visual que tienen que ver con estas pinturas rupestres que fueron encontradas hace más de 40.000 años en Asia, en África, en Europa, etcétera, que existen hasta hoy y que son un poco el reflejo de esos tiempos y que nos permiten también considerar o pensar quizás en que ya en esos tiempos las personas o el ser humano trataba de comunicarse a través del lenguaje visual. Además del lenguaje verbal, que es como lo más primitivo. También existen, ya en cuanto a los artefactos de la fotografía, los precursores del desarrollo de esta, o sea, todo lo que tiene que ver con lo técnico, en el sentido de trabajar la fotografía análoga con diferentes accesorios o técnicas, etcétera, que han ido evolucionando, por supuesto. La primera imagen conocida como fotografía, o que podríamos decir como el registro de una imagen, es esta, que es la vista desde la ventana de Legras, de Joseph Nicéphore, en 1826, quien expuso durante 8 horas de exposición a la luz del sol esta imagen, o sea, este encuadre, digamos. Conociendo un poco ya ese origen, vamos a ver ahora algo muy importante que considero yo, que tiene que ver con los aspectos técnicos, elementos que constituyen la fotografía. En primer lugar, me gustaría comentar que vamos a ver los géneros fotográficos muy en general, todo esto que estamos viendo, y me gusta esta cita de Picaudé y Herbaiser, que dice: el género sirve más para dar puntos de referencia que para etiquetar, o sea, sirve más para interpretar que para clasificar.
A lo largo de la historia ha habido una discusión enorme durante muchos años sobre la clasificación de estos géneros fotográficos. A mí me interesa poder explicar lo más general en qué consisten. Vamos a revisar 3 grandes géneros. En el primero tenemos la fotografía publicitario-comercial, que como ya conocemos, la foto es el emblema de la publicidad y es el recurso que se utiliza principalmente desde el origen de la publicidad. Muchas veces se inspira en la realidad, pero otras veces son imágenes creadas, ¿no? Que no necesariamente responden a la realidad. Otro género fotográfico tenemos la fotografía testimonial, que se compone de la fotografía de prensa, la fotografía documental o la fotografía científica. La fotografía de prensa, acá con esta imagen icónica para nosotros, ¿verdad?, de Claudio Pérez del terremoto del 2010, se considera una imagen de prensa, ¿no? Retrata los hechos. Aquí existen los fotógrafos fotoreporteros, los fotoperiodistas, etc. Además de mostrar el hecho, bueno, obviamente la utilizan los fotógrafos de este género o que trabajan con este género para para generar la opinión, más que dar ellos su opinión, para generar la opinión, o sea, poner un tema ahí en el debate. La fotografía documental, en este caso, este ejemplo de Sergio Larraín, en sí es testimonial, nace de la práctica de observar al mundo. La fotografía documental nos posiciona, nosotros damos nuestra opinión, mostramos nuestro punto de vista a través de la fotografía documental, que es un poco lo que es la diferencia de la fotografía de prensa. Y por último, la fotografía científica son imágenes que se utilizan principalmente para dar información, con fines investigativos, se ha utilizado principalmente por científicos o investigadores. En este caso la imagen aquí de cuando llegaron a la Luna, si es que para quien crea que la humanidad llegó a la Luna. Otro género fotográfico es la fotografía artística, y es un género bastante amplio y que yo creo que es el más trabajado en la actualidad por los fotógrafos, y en este género hay una diferencia no menor, creo yo, que creo que lo comentó Luis o Marcelo, no recuerdo. Hay una distinción acá en la fotografía artística como tal, los que viene desde de las bellas artes, y otras fotografías artísticas también, pero que son producidas por artistas, no necesariamente fotógrafos, sino que utilizan la fotografía como un recurso para generar sus trabajos. Pueden ser, por ejemplo, registros de performance o acciones de arte. Vamos a revisar ahora los elementos de la fotografía, partiendo por los tipos de encuadre. ¿Y por qué es tan importante? El encuadre que nosotros generamos en nuestras imágenes viene desde una decisión, o sea, yo selecciono o no selecciono ciertos elementos que estoy observando para poder encuadrarlos o registrarlos en mi foto. Acá tenemos 2 tipos de encuadre, que son el encuadre vertical y el encuadre horizontal. Vamos a ver los diferentes tipos de encuadres con imágenes de ejemplo de la tremenda fotógrafa Vivian Maier. Tenemos acá el primer elemento para revisar, que es la composición, y es cómo nosotros ubicamos todos los elementos que queremos encuadrar en nuestra imagen. Esta operación implica elegir, seleccionar, distribuir, organizar, etcétera, el espacio visual que queremos retratar. Marce, porfa, ¿puedes cerrar el recuadro que está al lado para que se vea más grande la presentación? Ahí, gracias, Marcela. ¿Sí? Ahí se ve mejor.
El otro elemento fotográfico es el sujeto, que puede ser un animal, una persona, un objeto, una situación incluso, que nos interesa fotografiar. Obviamente es nuestro principal elemento en la fotografía o en el encuadre, y bueno, también tiene que ver un poco acá con la regla de los tercios, que si no la conocen, los invito ahí a revisar, que es una regla que nos permite encuadrar de mejor manera los diferentes elementos que estamos incluyendo en nuestra foto. El fondo, también como elemento de la fotografía, es el espacio visual que está detrás de nuestro sujeto fotografiado, y se relaciona directamente con los diferentes planos que podemos tener en la imagen. Un fondo puede ser súper importante y va a ser, por ejemplo, va a estar nítido, o en otros casos en el que queremos poner a nuestro sujeto como lo más importante, el fondo va a estar más difuminado, como está aquí en este ejemplo. Acá, entonces, la perspectiva es lo que nos da entonces la profundidad de la fotografía, que sabemos que es bidimensional. Por lo tanto, dependiendo de cómo yo ubique la cámara, vamos a tener diferentes perspectivas. Otro elemento importante es la iluminación y el color, que están siempre muy relacionados, y sabemos que existe la fuente natural, luz natural, y la luz artificial. Así es que dependiendo ahí de cómo usemos, cómo trabajemos eso, vamos a lograr cierta atmósfera en nuestras fotografías. En este caso estamos revisando fotos en blanco y negro, que si bien no son eso los colores, hay un trabajo enorme considerando que son fotos que ellos no podían ver, visualizar antes de revelar. Vamos a ver ahora diferentes tipos de planos. Es la proporción, el plano es la proporción del sujeto en relación al encuadre. Tenemos el gran plano general, esto lo vamos a pasar relativamente rápido, que es un plano en el que fotografiamos panorámicas generalmente, se utiliza principalmente para entorno natural o paisajes, entornos urbanos o paisajes, y tiene gran distancia del observador con lo que observa, entre el observador y lo observado. Tenemos el plano general, que se utiliza para mostrar grandes escenarios también, en una escala grande, con multitudes, paisajes, etc. Y el objetivo de este plano es, aunque haya mucha información, siempre identificar de cierta manera los elementos que yo quiero destacar en mi fotografía, lo que hablábamos del sujeto. Tenemos el plano entero, que considera todo el cuerpo entero de la persona, incluye de los pies hasta la cabeza, y va a variar obviamente en función del objeto, del sujeto, dependiendo de su tamaño. En este tipo de plano también consideramos un entorno. Hay que contextualizar también a los sujetos que estamos retratando. El plano americano, que tiene su origen en las películas del oeste de Estados Unidos, para mostrar el revólver a la altura del revólver para el espectador. Se utiliza principalmente, bueno, no principalmente, sino que se caracteriza por ser el corte sobre la rodilla hasta arriba, de la rodilla hasta arriba, digamos. Voy a acotar aquí que lo ideal es que nunca cortemos las articulaciones de las personas, de los sujetos que estamos retratando. Nunca cortar en la rodilla exactamente, un poco arriba, que es lo que se refiere precisamente a este plano. Tenemos el plano medio, que es de los más comunes porque es a la altura a la que observamos nosotros, al resto, a las personas, etc.
y va desde la parte superior del individuo, más arriba mucho más arriba de la rodilla, de la altura de la cintura, hacia arriba. Se utiliza principalmente para retratos y fotografía de moda. El primer plano abarca hombros, cuello, cara. Se concentra en el rostro y no importa en No, este no, es que es caso. una probabilidad que es una cuestión de. Mira, me hizo dos cosas. No importa en realidad el fondo necesariamente, por eso se utiliza, por ejemplo, el recurso de o barrido o difuminado, etc. En este caso es muy importante el manejo de los aspectos técnicos, porque como estamos en un cuadro ya bien cerrado, hay que jugar ahí con los otros elementos que nos permiten dar mejor el mensaje. Y por último, el primerísimo primer plano, un icono del cine, y acá en este caso el rostro del principal protagonista. Generalmente se utiliza para enfatizar emociones y una intensidad a la que queramos darle en realidad. En este caso, el encuadre, o sea, la composición se centra principalmente en los ojos, en la expresión. Son algunos de los planos, no están todos, falta el plano de detalle, el plano medio corto, etc. Pero estos son los más reconocidos y utilizados, a mi parecer. Vamos a revisar ahora los tipos de ángulos, que es un aspecto muy importante para, como mencionábamos, poder transmitir de mejor manera los elementos que está componiendo nuestro encuadre. Tenemos en este caso 5 ángulos: el normal frontal, vamos a revisarlo al tiro, en donde el lente está directamente frente al objeto que estamos fotografiando o al sujeto, y de nuevo es la forma más común que nosotros vemos el entorno. Tenemos el ángulo picado, de arriba hacia abajo. Podemos utilizarlo en realidad en cualquier contexto, con personas, con paisajes, etc. Se utiliza principalmente para generar una inferioridad o para transmitir ese mensaje en nuestra imagen. Contrariamente, tenemos el ángulo contrapicado, que es todo lo contrario al picado. Ahora observamos de abajo hacia arriba y vamos a transmitir en este caso el mensaje de superioridad, ¿no? Para cuando queremos engrandecer el sujeto o el objeto, nos sirve este tipo de ángulo. Tenemos el ángulo nadir también, donde la cámara se coloca completamente bajo el sujeto. Estamos como acostados en el suelo, retratando hacia arriba. Y el ángulo cenital, utilizado bastante en la fotografía urbana, en el Google Maps, por ejemplo. Y acá es todo lo contrario al nadir, es de arriba hacia abajo. Bien. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces con los principios técnicos de la fotografía. Quise hacer acá una comparación entre el ojo humano y la cámara fotográfica para que podamos comprender un poco mejor el funcionamiento de la cámara fotográfica. Es importante conocer estos aspectos técnicos porque, como bien se mencionó antes, el manejo de todos estos aspectos nos va a permitir poder generar de mejor manera la imagen que yo quiero. Si yo puedo controlar de mejor manera la luz, o si puedo controlar la velocidad con que quiero que esa luz entre a mi cámara, entonces voy a ir logrando diferentes imágenes.
tenemos entonces el ojo humano, vamos a decir, perdón, en el ojo humano tenemos acá el cristalino, que equivale al objetivo de la cámara, nuestro lente. En este caso, en el ojo humano se expande, se aplana para enfocar las imágenes, que es un poco también lo que hacemos con el trabajo del lente a través del zoom. ¿Alguien quería hablar, no? La retina de nuestro ojo es la película que va a quedar grabada en la imagen, y para que ésta sea correcta, es necesario que la distancia que existe entre la córnea y el ojo de la retina sea la adecuada. Vamos a ver tres de los principales aspectos técnicos de la fotografía. Como ya revisamos más o menos el proceso análogo con el video que vimos al principio, vamos a ver ahora la cámara fotográfica digital. Aquí hay una pequeña imagen de cómo funciona, cómo va haciendo ese proceso, y acá tenemos la cámara fotográfica. Vamos a mencionar solamente tres principales aspectos, que son el diafragma, que regula la cantidad de luz que entra al lente. Se va a indicar con el símbolo F y representa los valores de luminosidad. El obturador controla el tiempo de llegada de esa luz al sensor, es lo que se llama velocidad de obturación, y condiciona el tiempo de exposición del sensor a la luz. La escala de sensibilidad, por último, es la cantidad de luz que necesita el sensor para captar una foto, lo que se llama sensibilidad a la absorción de la luz. Manejando estos tres aspectos, creo que ya tenemos bastante avanzado, si no casi todo, con respecto a lo técnico de la fotografía. Ahí tenemos diferentes tipos de cámara, la evolución que ha tenido la cámara fotográfica. Falta ahí en los 2000 ya los teléfonos celulares, que ya prácticamente funcionan como una cámara fotográfica. Bien, y bueno, no sé si antes de pasar a lo siguiente hay alguna duda, quizás para quienes no son del mundo de la foto. Y si no, continuamos. Entonces, ahora vamos a entrar al tema que nos convoca, que es la fotografía urbana. Vamos a tener en esta sesión una aproximación a través de referentes de fotografía urbana a nivel mundial. Y dejo ahí un poco esta idea, que dice: la fotografía urbana es aquella que se realiza en el entorno urbano, dentro de ciudades, que persigue un fin estético y creativo, pero requiere de una técnica cuidada. Captura elementos urbanos, arquitectura, objetos o incluso paisajes urbanos. Un poco para contextualizar, la fotografía de calle o urbana, como ha sido conocida como una a lo largo de la historia, ahora hay algunas diferencias que voy a comentar también. Es la captura de una acción, una persona, una situación excepcional en el espacio público. Generalmente se da de forma espontánea, es una imagen instantánea del momento, y obviamente busca retratar la realidad. Los mayores exponentes no fueron conocidos hasta casi a principios del siglo XX, pero a pesar de eso, tenemos aquí la primera imagen que yo defino como fotografía urbana, que es el Boulevard du Temple de Louis Daguerre en 1838, donde acá logra capturar el entorno urbano parisino. Puede considerarse entonces la primera obra de esta disciplina, al registrar ese momento, en ese lugar. Nuestra primera referente
es Vivian Maier, la gran Vivian Maier. Y más allá de la anécdota de la niñera que sacaba fotos y todo eso, yo creo que vale la pena mirar y conocer lo poco de su historia, por todo el aporte que hace a la fotografía urbana y por sobre todo a la fotografía en general. En este sentido vamos a hacer un breve análisis sí, o estudio, podríamos decir, para conocerlas y comentar apreciaciones que tengamos sobre su trabajo. Bueno, acá menciono algunos datos breves e importantes, como algunos ya la conocen, o para quienes no la conocen mejor. Vivian Maier es una mujer que fue reconocida a nivel mundial luego de que se encontraron sus fotografías, que las adquirió un inmobiliario en una subasta. Más de 100.000 negativos, que casi, o muy pocos de esos llegaron a ser positivizados por falta de recursos económicos, por la cantidad que son. O sea, tú buscas Vivian Maier en Google y te aparece cantidad enorme de fotos, impresionante. Su obra se plantea como una fascinante ventana a la vida cotidiana de los espacios públicos de la segunda mitad del siglo XX, principalmente en Estados Unidos, pero también en los pocos viajes que hizo en Europa e incluso Asia. Lo primero que podemos comentar con respecto al trabajo de Vivian es su consistencia en cuanto a recursos estéticos y temáticas, que también tiene que ver un poco con el contexto histórico de la época. Ahora nosotros tenemos una cantidad mucho mayor de cámara fotográfica, de accesorios para agregarle a la cámara, que nos permiten, obviamente, desarrollar un trabajo más acabado. A diferencia de años anteriores o de épocas anteriores, en las que no contaban con esos recursos, y es el caso de Vivian, que practicó la fotografía o hizo fotos con una cámara. Por lo tanto, eso ya de partida te condiciona la fotografía que vas a hacer. Un poco la diferencia que se habla en los últimos años, de la diferencia entre fotografía urbana y callejera, voy a mencionar esto primero, es que se supone que la fotografía urbana no es tan espontánea como la fotografía de calle, como la fotografía callejera. La fotografía urbana yo puedo prepararme para tomar mis fotos, para hacer las fotos, de acuerdo a observaciones que voy haciendo, con tiempo, armando un relato, etc. En cambio la fotografía de callejera es más el momento, es fortuito y es súper instantáneo. Ahora, la diferencia entre foto urbana y foto documental es que yo puedo, por ejemplo, hacer una fotografía, es que la foto documental es más bien como un género, entonces yo puedo hacer foto documental en la calle, pero quizás no necesariamente estoy haciendo fotografía urbana. Entonces, la fotografía documental tiene más que ver con un relato que yo construyo, es un punto de vista, es una posición con respecto al tema que estoy abordando. Y la fotografía urbana no necesariamente tiene ese componente. No sé si se aclara un poco la duda. En la fotografía urbana, yo puedo o no manejar los aspectos o los elementos que quiero retratar. Y en la fotografía documental, por supuesto que puedo hacer todo ese manejo o esas decisiones, porque tiene que ver con el relato, como dijimos, de lo que queremos mostrar. Tenemos aquí entonces imágenes en las que, bueno, por ejemplo acá trabajo de perspectiva, iluminación, el sujeto. O sea, Vivian, creo yo, para mí un súper tremendo referente, que considera muchos elementos y aspectos técnicos de la foto sin a lo mejor ser consciente de ello. Hay algo bacán que igual me gustaría comentar y Sí. preguntar de Vivian Maier. Es que Vivian tenía una TLR, trabajaba un 6x6 en un formato cuadrado. Uh-huh. Y eso, hace poquito me compré uno igual y también cambia mucho la forma de ver todo, porque el ojo sí o sí se te va al medio.
y componer como que esté todo al medio. Entonces, el trabajo de Vivian, si bien algunos, casi siempre los sujetos como personas los dejaba en medio, a veces tenía como un trabajo de, pucha, como de, como la foto, cuando uno puede elegir lo horizontal o lo vertical, uno Ujú. pone los sujetos, acá es hacia atrás o hacia adelante, y eso me estaba fijando también. Entonces, igual es una forma de ver en base a la cámara muy diferente a lo que uno está acostumbrado. El componer de formato cuadrado es muy extraño, es como otro mundo. Y también, si alguien sabe algo más de eso que me pueda recomendar, sería bacán, porque no es fácil y Vivian lo hace bacán. Y Sí. lo otro es que no estoy seguro, pero creo que Vivian no mandaba a revelar a cualquier lugar, como que tenía un revelador regalón Ujú. que ni siquiera estaba en, porque ella recorrió Estados Unidos, creo, así como siendo nana, pero creo que era como en Europa, así, una cosa así, entonces era muy difícil Mm. mandar sus negativos para allá, y por eso guarda tanto, o por maña también, o Sí, quizás no maña, sino sí. pero eso. Quisquillosa. Sí, no, Claro, bacán. sí, quisquilloso. Ujú. Bien, pues. Sí, Vivian Mayer, bueno, interesante lo que comentas sobre el formato, porque también pasa que con la multiplicidad de opciones que tenemos hoy en día, muchas veces eso pasa a contrarrestar un poco o a confundir el trabajo del fotógrafo, como que hay tanto que al final te enredáis o te confunde en realidad, o no hace que tu foto sea un poco más determinante, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza la foto el trabajo de Vivian Mayer y de otros fotógrafos? Que tú ves una foto y sabes que pertenece a ella, o puedes imaginarte que pertenece a cierto grupo de fotógrafos. Bueno, Vivian Mayer trabajaba principalmente el espacio público, ella retrataba muy poco su espacio íntimo y principalmente hacía autorretratos, que también es algo muy interesante en su forma de posicionarse en la urbe. No le interesaba solamente como retratar lo que había, lo que ella veía, sino que ella era parte también, quizás muchas veces en su foto es el sujeto principal de la imagen. Cómo compone también a través de los diferentes recursos que tiene en la ciudad. Estos diferentes planos de los edificios, esta escalera de una persona que notamos que viene, el espejo, acciones que van sucediendo en el entorno urbano que pueden ser muy cotidianos, pero que ella capturaba de manera muy mágica. ¿Puedo comentar? Sí, obvio. Que lo decía la persona que estaba hablando recién con respecto a la dificultad del formato cuadrado. Eh, Creo que en la foto anterior, si pudieras volver, em, las reglas de composición y de encuadre creo que aplican, da lo mismo si la foto es cuadrada o es rectangular, porque justo es que en la foto que estaba antes, la del espejo, en esa fotografía está bueno, la regla de tres, los 3/3, los puntos fuertes, está súper notorio. La persona que va subiendo de la escalera y el borde del edificio, y si te das cuenta, por ejemplo, la esquina superior derecha del espejo está justo en el punto fuerte de lo que superior, Sí. superior derecho. Entonces la regla de composición, aunque sea cuadrada, Mm. está súper como demostrable, precisamente en esa foto. Así que toda la teoría aplica al formato cuadrado igual. No, que esta foto está para cualquier clase, porque Sí. si te fijas la composición, la regla de 3/3, los 4 puntos fuertes, es como que le hubieran dicho, haz una foto con esto, destacando estos puntos. Eh, Además, la repetición de los edificios es una foto realmente espectacular, ¿eh? O sea, si la tomó al pasar, realmente un acierto, pero gigante. Me pasa con Y si todas te las das cuenta, fotos de ella.
Claro, y el espejo va de un punto fuerte, del punto fuerte inferior izquierdo hasta arriba al punto fuerte superior derecho. Eh, no, está para explicar esas teorías en Sí, realidad. sí. Pero estamos Bueno, aquí eso. revisando como, bien, gracias Luis, para que ¿Puedo también, comentar? Hola, hola, buenas sí, tardes. hola, ¿Qué tal? Bueno, no tan solo también se marcan los tercios también en este caso, sino que también se marca mucho el triángulo en este caso. Hay mucha triangulación en el formato cuadrado que tiene Vivian Myers. Y es lo que más destaca, sobre todo las líneas del espejo. El fondo atrás que también genera también un triángulo. Lo mismo también pasa con el espejo completo que también hace esa forma de triángulo. Las líneas que marca también el edificio, eso también es una composición diferente, que no tan solo también tiene que ver con la regla de los tercios, sino que también con otro tipo de reglas que también están dentro de la fotografía en este caso. sí. Súper interesante lo que mencionan. Me parece genial que vayan aportando, así que denle con confianza nomás. Bueno, siguiendo un poco con la revisión de imágenes, también pasa, además de todos estos aspectos técnicos que pueden haber sido conscientes o no por Vivian en este caso, también está el relato que estamos construyendo, ¿no? Que es muy importante también. Y esa subjetividad a la que nos invita un poco a interpretar lo que no es tan evidente. Diferentes situaciones, diferentes planos de diferentes sujetos. Eso también es parte súper importante, es un aspecto súper importante de la fotografía urbana, esta diferenciación de planos que nos permiten situarnos y poder tener el contexto total de la situación o del entorno. Un ojo gigante. Exacto. Lo que decía el muchacho delante, lo que le decía de que la foto cuadrada, generalmente el objeto se tendía a posicionar en el centro. En la foto del niño que el papá le está abrochando el zapato, si te das cuenta, pasa lo mismo. O sea, claro, el objeto de la fotografía está al centro, pero las diagonales, los ángulos, los puntos fuertes, entonces no sé si ella se ubicaba, o sea, o capturaba en el momento. La verdad, viajar en el tiempo sería re genial para preguntarle. Sí, para que Porque si te das enseñe. cuenta, el edificio de la izquierda, el resto de la composición del lado derecho, o sea, está ocupando los espacios. Exacto. Sí. De lleno, vacío. Sí. Sí, bastante. Sí, eso también iba a mencionar que con la pregunta que hizo delante Diego, parece, no me acuerdo, con respecto a este formato. Sí, el formato es cuadrado, pero toda la composición que podemos lograr a través de los diferentes elementos es lo que hacen finalmente el valor de la imagen, o sea, más que el formato propiamente tal. De hecho, muchas de las fotografías que tiene ella juegan mucho con los puntos de fuga. Si ustedes se fijan, tiene mucha línea horizontal, línea vertical. Por ejemplo, la misma foto del niño con el papá que salió abrochando el cordón, hay muchas líneas horizontales que identifican al sujeto en el centro, que eso es lo más importante de Vivian Mayer, que es una de las cosas que lo hace característico. Lo mismo, por ejemplo, en esta fotografía de la escala. También hay muchas diagonales, mucha línea que también hace representación a todo lo que es los objetos en este caso que quiera destacar. Exacto, sí, esas líneas y todo también dan cuenta de lo que estamos fotografiando, en este caso la urbe, que son elementos propiamente tal de la ciudad. Ella se toma de estos recursos, de estos elementos de la ciudad, como los escalones, como los halls de los edificios, las ventanas de los edificios, para generar sus imágenes. Y también con respecto a eso mismo de las líneas, también interesante cómo ella construye con las personas y con los elementos urbanos. En este caso, las líneas verticales, horizontales del edificio, y los niños acá como también un sujeto como elementos verticales en algunos casos, súper distribuidos, súper bien distribuidos en realidad en todo el encuadre. Claro, por ejemplo, pasa que las líneas horizontales en este caso marcan mucho a las niñas, y la línea vertical es la que hace el recorte en la foto, quiere decir de que, por ejemplo, tú al momento de mirar, tú vas a centrar solamente la mirada en los niños. Ajá. Eso es lo que hace la línea vertical en este caso, que te hace solo centrarte en ese objetivo y no pasarte más allá de la foto en este caso. Sí. Así que esos fueron uno de los grandes encuadres que tenía Vivian Mayer en este caso. Sí.
y por lo que se ve era súper espontáneo, porque los niños no están mirando la cámara. Entonces Claro. ella tomó la foto muy rápido. Sí, o en este caso que alcanzan a estas dos personas, ¿verdad?, a notarla, Alcanzan pero a darse cuenta. alcanzan a darse cuenta, pero aún así los pilla de improviso, creo yo. Sí. Y Y bueno, aquí acá se nota también, también, ¿sí? aquí también se nota po, lo mismo en las líneas verticales y las líneas horizontales que marcan los sujetos y Ujú. hacen que la mirada se centre en ellos. Sí, Ese exacto. es un buen punto de fuga. Sí, y también obviamente las situaciones, ¿no? Que también con esos mismos elementos podemos distinguir situaciones diferentes, incluso acá al final, Claro. que es la diferencia de planos que tenemos súper predominante en la fotografía urbana. Otro ejemplo acá también, tomando un poco lo último de las diferentes situaciones que pasan en un encuadre tan pequeño, ¿no? Como que pasa tanto y que se nutre al final de todos estos elementos de composición que hacen una imagen súper potente. El manejo de la luz también. Bueno, podríamos hacer 1000 talleres de Vivian. Vamos a revisar otro referente, Henri Cartier-Bresson, un fotógrafo francés, considerado de los más importantes del siglo XX, conocido como fotoperiodista, fotoreportero, pero su trabajo lo traigo acá porque su trabajo se desarrolló mucho en la urbe. Fundó también la agencia junto a otro fotógrafo, la agencia Magnum. Otro aspecto también importante para agregar es como mover el encuadre, ¿no? Como generar el dinamismo en la imagen. Si esta foto hubiese sido tomada totalmente en vertical, con las líneas verticales y horizontales, podría ser diferente. En cambio, el hecho de girar un poquito ahí la cámara también habla de algo. Quiere evocar movimiento o la mirada. Uh-huh. Exacto. Exacto. Pasa también que, por ejemplo, independientemente de que a lo mejor esté chueca la imagen, Uh-huh. también juega con los mismos puntos de fuga que juega Vivian Maier en este caso. Hace también los recortes con la línea horizontal y la línea vertical. Por ejemplo, en la parte derecha podemos darnos cuenta que hay muchas líneas verticales que nos llevan al objeto, o al sujeto en este caso, y la línea vertical que nos dice que hasta ahí llega la imagen del Uh-huh. centro del sujeto. Uh-huh. Sí, súper importante eso, que es un poco también algo característico de la foto urbana. No en todas las fotografías podemos tener estos elementos para construir nuestro encuadre. No siempre tenemos líneas verticales o horizontales o el punto de fuga, perspectiva, para generar lo que queremos transmitir. También un trabajo importante con el uso de la luz, el color, y el trabajo con los reflejos que tienen ambos fotógrafos que ya revisamos. Y cómo, también lo importante acá, cómo le damos valor al entorno que estamos retratando. En este caso, una estación de tren, que todos los días podemos pasar por ahí, pero él capta una situación particular a través del reflejo, de la luz que le da la sombra, etcétera, que permiten salirse de ese contexto e interpretarlo de muchas maneras, no solamente como una persona fuera de una estación de tren. Marcela, Sí. Karina hace un comentario y te pregunta si existe algún impedimento legal en la fotografía urbana. ¿Ah? O todo lo urbano es fotografiable, quiere saber. Hablo en términos generales y globales, a eso se refiere. Sí, si bien entiendo la pregunta, yo diría que no. No existe una condicionante o una restricción para hacer fotografía urbana. De hecho, es algo que a mí me gusta mucho de la urbe, que es libre, o sea, es un espacio público. Entonces, más allá de las personas que están dentro de nuestro encuadre, creo yo que no existe limitación. O sea, y si alguien quiere aportar otra opinión. Sí, Pasa- las letras de Hollywood, bueno, no estamos en Hollywood, ¿ah? ¿Mm? Pero las letras de Hollywood, aunque ustedes, vamos a pensar casi como que es cuestionable, tiene derecho reservado. Exacto. Entonces, por Ah, lo ya. tanto,
ahora claramente todas las personas la fotografían y no tienen cómo pesquisar, pero sobre todo cuando tienen como fines un poquito publicitarios, aparecen en películas, tienen que pagar derechos. Entonces, hay algunos lugares que son urbanos, que incluso dicen no fotografiar de repente por temas de seguridad del Estado, no sé. Hay algunas normativas, siempre está identificado, pero la verdad es que tenemos algunas presentaciones urbanas como esa, algo muy extraño. Ya, sí, no había entendido bien, sí. Y Pero eso también... pero en lo general, como dice Marcela, no. O sea, en general la verdad es que hay harta libertad en la fotografía urbana. Claro, y eso tiene que ver, aprovechando también el concepto de urbe, con la diferenciación ahí del espacio privado, público, que muchas veces se tiende a confundir. O sea, un mall es un espacio privado, pero de uso público. Entonces, sí, probablemente yo voy a querer hacer una foto en un mall, pero no me van a dejar, porque es privado, aunque yo lo transite libremente. Entonces, bueno, pasa con el mall o pasa con otros espacios también más abiertos, pero es interesante ahí también ese análisis. José, No ¿quiere tanto. hablar, parece? ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿Me están escuchando correctamente? Sí, bien. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por la instancia. Se agradecen mucho estos espacios de conversación y reflexión. Hay un tipo que habla sobre, bueno, un tipo súper despectivo, pero es un profesor de fotografía que habla sobre esto, tiene un video, es youtuber también, que se llama Oscar en Fotos, o algo por el estilo. Y él sacó hace poco un video sobre los ámbitos legales de la fotografía. Bueno, muy interesante porque habla sobre estos dos lados, la ética y lo legal. Y lo ética va cambiando con el tiempo. Ahí vimos como estas imágenes de Vivian Maier donde tenía niños. Hoy en día es muy raro ir a sacarle fotos a los niños. Se trata mucho de mantener esa privacidad de ellos. Entonces, hay cosas que han ido cambiando y otras cosas también que no han ido cambiando, como lo legal, como lo que estaban comentando a nivel policial. Quería comentarles y solamente como darles algo que me ocurrió en unos minutos, que estaba sacando fotos allá en Talca, cerca de la cárcel. Es muy interesante ese espacio porque la cárcel está dentro de toda la ciudad, entonces es muy, muy raro ese espacio. Y bueno, en corto cuento así que pasó, llamaron a los pacos, voy a decirlo así, y pasó que me estaban tratando de inculpar por tratar de meter cosas dentro de la cárcel. Entonces, no era ilegal que yo sacara fotos en el lugar, pero sí ellos tienen una respuesta inmediata ante este tipo de cosas no éticas para ellos. Entonces, es súper discutible lo que podemos y lo que no podemos hacer. Yo creo que por eso hay que tener un perfil súper vasto en muchos de los casos. Y eso quería aportar. Gracias. Bien, José, muchas gracias. Tremendo aporte. Yo conozco a Oscar en fotos, o sea, por internet. Y sí, pues me parece bacán lo que mencionas para revisarlo. Es algo que yo por lo menos no manejo y también es algo que quería comentar en la próxima sesión con respecto ahí a todo ese tema que tiene que ver con los derechos de uno como ciudadano, ¿no? Y de qué puede hacer o no en el espacio público, en este caso, como hacer fotografías. Bueno, en este caso igual pasa también que en espacios públicos puede pasar también ocurrir de que alguna persona te diga, oye, ¿por qué me estáis tomando una foto? Hoy en día también es muy mal visto de cierta manera, sobre todo con los temas que, bueno, están ahora en muy de boca ya de la gente, más con las redes sociales y todo. Por eso es un poco complicado también retratar en este caso a cualquier persona, porque no es llegar y hacer una foto, hay que pedir permiso, y si es que pueden, y si es que no le molesta. Que eso es una de las cosas primordiales que finalmente dice el amigo acá, que si bien es cierto, son espacios públicos y cualquiera puede andar por ahí, tú tampoco, por ética, deberías también sobrepasar a otra persona para hacer una foto en este caso. Sí, exacto. Me recordó algo que quería comentar, que también tiene mucho que ver con la época, como tú dices, Seu. Vivian retrataba el Estados Unidos en un tiempo en el que la gente no tenía problema con que le hicieran fotos en la calle, y de hecho muchas veces posaban para ella, algo que yo creo hoy en día no es tan así, es muy difícil por todo lo que ya se comentó, ¿no? Claro. Y otra cosa es que hacía ella era mucho visibilizar en la época, en ese tiempo, que no era como todos pensaban, que decían, no sé, el sueño americano es llegar a
allá. Por ejemplo, había muchas realidades distintas y eso es lo que hace característico la foto de esa época a la de ahora, que cuesta Exacto, mucho lograr. sí. Bueno, también me parece interesante revisar estos referentes por lo sugerente que tienen sus imágenes también. O sea, puede ser tan simple como esto, pero que tú cuando te empiezas a meter en la foto, empiezas a crearte toda una historia. Entonces, eso es muy bonito también de lo que pasa en la ciudad o en el entorno urbano, que muchas veces pasamos por alto ciertas situaciones que pueden tener mucho que decir. La diferencia ahí también del lleno y el vacío, bueno, yo creo que los aspectos de composición están como súper bien trabajados en ambos, y que más que comentarlos, creo que más bien mirar, ¿no? Acá también, cómo ella se apropia un poco igual del espacio urbano, se sumerge en los edificios, utiliza los elementos de la ciudad para generar las situaciones o en realidad para retratar las situaciones que ya están pasando. Lo interesante también de la fotografía urbana que podemos ver en estos fotógrafos es la relación de la persona con la arquitectura de la ciudad. Es muy diferente si tuviésemos esta misma imagen sin las personas de acá al frente. No podríamos darle una escala a este edificio, no sabríamos cuál es su dimensión, cuál es su tamaño. Cuando incorporamos la figura humana entonces en la imagen, nos permite poder dimensionar de mejor manera todos los elementos que la componen. Y por supuesto, entenderla mejor. También me parece atractivo cómo logran ambos retratar situaciones muy íntimas que se dan en el espacio urbano y que es muy difícil, considerando lo que estábamos hablando, a veces lograrlo hoy en día, porque estás pasando a llevar el espacio de otro. Entonces, ¿hasta qué punto yo como fotógrafo puedo hacer fotos de la gente en la calle? Creo que también eso es interesante ahí para pensar. ¿Hasta qué punto yo excedo el límite? Por último, tenemos aquí a Sergio Larraín, también arquitecto, el único arquitecto chileno y latinoamericano de Magnum en ese tiempo. Vamos a revisar aquí rápidamente su foto ícono. Estas dos hermanas, dos gemelas, la que una va subiendo y otra bajando, cómo él está en ese momento justo para retratar esa situación. En las luces, las diagonales que utiliza a través de las sombras, cómo va construyendo los diferentes, la composición, utilizando los diferentes recursos. La luz, los elementos, el sujeto, el encuadre. De sus primeros trabajos, acá esta fotografía de los niños bajo el Mapocho, su primera aproximación a la fotografía urbana, también cómo él utiliza y retrata su foto los elementos urbanos. Podría él también haber hecho un retrato de cada niño y hubiese sido muy diferente. Acá también, o sea, creo que tiene gran valor esta fotografía por la forma en que él decide posicionar la cámara. No está a la altura de sus ojos, lo que permite que logre ver a ras de suelo, invitándome como que si yo fuera y el que está bajando también al mismo nivel de los otros sujetos. Como también capturamos un sujeto y me gusta esta foto porque cuando la vemos, automáticamente centramos la mirada en el sujeto del frente, y que es el que no está enfocado, pero está tan posicionado, tan fuertemente posicionado en la imagen, que sí o sí es lo primero que nos fijamos, ¿no? ¿Cómo le damos fuerza en este caso al sujeto en vez de el entorno, por ejemplo? Acá lo mismo, las situaciones, estos elementos verticales que él utiliza en la foto, que además construye acá igual una historia, ¿no? Como que puedo pensar, este tipo lo está esperando a él viene bajando, el de acá, no sé,
Como que todas estas diferentes situaciones que están direccionadas de diferente manera, o sea, tenemos acá una línea, acá otra línea, tenemos el que va aquí, cómo van confluyendo en el mismo encuadre. Lo mismo con la intención que queremos dar. En este caso, acá, interpretándolo, ¿no? Como el apuro, al borde aquí de la línea, se me pasó el tren, se me fue, no sé, voy atrasado, como que retrata también la situación natural de lo que está pasando en ese entorno. O sea, sin mayor pretensión, a eso me refiero con natural. Y también destaco su trabajo en cuanto a la utilización de los elementos urbanos. En este caso la acera, la misma calle, cómo también se ubica en un ángulo específico, en este caso contrapicado, para generar cierta lectura. Esta me gusta mucho también porque tenemos aquí, bueno, los diferentes sujetos que aparecen en la imagen, pero por sobre todo el contexto, el ángulo en el que él se ubica y el encuadre que hace. No le importa solamente retratar a estas personas o esta situación, sino que hablar de dónde está, cuál es el entorno que tenemos. Mucho trabajo de luz y sombra, utilizando también la sombra de los mismos edificios para proyectar y llenar vacíos en la imagen como composición. Eso con respecto a los referentes. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Sí. Disculpa, el último referente que era, ¿cuál era? Es Sergio que justo Larraín. tengo la señal muy mala acá y se me fue la onda. ¿Era? Disculpa. Sergio Larraín. Sergio Larraín. Sí. Ya. Bueno. Qué buena, es que lo vimos hace mucho tiempo cuando estaba en la universidad y yo le pregunté a Sergio directamente que si él volvería obviamente a fotografiar Valparaíso, en este caso por la fotografía que aparecían ahí. Y yo le hablaba sobre el tema del graffiti. ¿Qué opinaba él sobre el arte urbano dentro de la ciudad como tal? Si él lo aceptaba o no. Por ejemplo, él mostraba esta imagen súper nítida, por ejemplo, un Valparaíso súper limpio, en lo que es muralla, en lo que es arquitectónico. Y le preguntaba a él mismo si él volvería a rehacer esas fotografías en los mismos lugares con los grafitis, y él le decía que en realidad no, como que no le gustaba esa relación que había ahora como con el grafiti, la arquitectura y la fotografía, que podría sacar ahora. Entonces estaba ahí con la duda mirando las fotografías, no me acordaba el nombre de la serie. Muchas gracias. Sí, gracias a ti por el comentario. Interesante ahí la pregunta que le hiciste. Bueno, para ir cerrando, me gustaría agregar, en realidad, comentar que, como saben, este festival está enfocado en los derechos humanos, y para nuestra segunda sesión les voy a dejar una pequeña tarea, que es ver el documental La ciudad de los fotógrafos. Pueden buscarlo en YouTube, está libre, ahí. La ciudad de los fotógrafos me parece como súper importante en cuanto a temática, y por supuesto el tema que estamos revisando, que es la fotografía urbana. Me gustaría que para quienes no lo han visto, se preparen emocionalmente porque es bastante fuerte, habla de los tiempos de dictadura y es interesante para conocer el trabajo de un grupo de fotógrafos que surgió como agrupación, a la AFI, Agrupación de Fotógrafos Independientes, que surgió en esa época a partir de varias cosas que se han comentado acá. Así es que no quiero ahondar en eso para que lo vean, dura 1 hora y algo, es corto. Y para quienes ya lo vieron, me gustaría que pudiesen repensar o verlo un poco pensando en estas preguntas. ¿Qué imagen o suceso representa para ustedes de mejor manera el régimen dictatorial? Eso como pregunta. ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación en la defensa de los derechos humanos? Y la última pregunta,
¿Para qué nos sirven las fotografías captadas por los reporteros gráficos durante la dictadura? ¿Qué importancia tienen esas imágenes en la construcción y la memoria del país? Después podemos enviarle las preguntas ahí para que lo tengan. La idea es que podamos revisar este documental y en la próxima sesión vamos a introducirnos un poquito más en la foto urbana, ya no con, bueno, sí, puede ser con referentes, pero más bien cómo hacer foto urbana, qué aspectos podemos ir considerando, que es todo lo que hemos estado hablando. Y la segunda parte vamos a trabajar en un ejercicio grupal con el documental que vamos a ver. No sé si alguien quiere comentar algo. Disculpen, me gustaría tomar la palabra. Sí. Gracias por la presentación. Solamente quería dar a conocer otro nombre de referente que me vino mucho a la mente fusionando a Vivian Maier con Sergio Larraín, que es la fotógrafa chilena Julia Toro, que también es muy parecida a Vivian Maier, es una persona que estuvo mucho tiempo sacando fotos y después se encontraron sus fotografías, y me llama mucho la atención porque ella nació en Talca. Entonces también es como muy de nosotros, creo yo, y eso me hace reflexionar parte de la conversación porque al principio Luis, si no mal recuerdo, decía que era ser fotógrafo, y el ser fotógrafo para él comentaba mucho con la subjetividad, esa sensibilidad y que otra persona te mire. Y creo yo que eso es muy interesante, esa fotografía antigua, que eran fotógrafos, pero no necesariamente eran mirados. ¿Cuánto tiempo estuvieron guardados esos rollos? Era fotógrafo y fotógrafa para ellos mismos, con esa sensibilidad. Y una vez que nosotros los miramos decimos, oh, son fotógrafos. Entonces, y son como descubiertos. Entonces, me parece muy interesante que hoy en día todo lo que sacamos ya esté al tiro publicado, así como en cosas de segundos. Como que esa parte de tomar la foto y que otra persona la mire es algo casi instantáneo. Entonces, como que resignifica, creo yo, esa mirada del fotógrafo, como cuando nos preguntamos, por ejemplo, en el ámbito de la fotografía de calle, ¿está bien fotografiar niños? Entonces ahí están las dos cosas, está bien fotografar niños, pero también está bien publicarlos, como que es la segunda parte también, de que otra persona te lo mire. Entonces creo que esas personas que estuvieron tanto tiempo sacando fotografías toda su vida y solamente guardando negativos, me dan como a repensar como qué es ser fotógrafo. Y creo que mucho de lo que decía Luis, pues, me llamó mucho la atención esa sensibilidad que tiene que ver con estar en ese espacio y querer retratarlo, inmortalizarlo o querer documentar ese espacio. Eso. Entonces, bueno, más que nada quería decir que si quieren googleen a Julia Toro, que es muy increíble. Ella tiene un libro que se llama Amor por Chile, que por favor ahí échenle una mirada. Sí, gracias José. La tenía como referente en realidad, pero creo, en función del tiempo como que preferí verlo eso, pero de todas maneras puedo agregarlo ahí para darle una pequeña revisión, porque me parece súper importante poder conocerla. Esta alquina es un referente local, así es que bacán ahí el comentario, José. Agradecer en primer lugar a Lorena, que es la impulsora de Festival Foto Maule, un tremendo aporte para la región, así es que me siento muy honrada de poder participar en este encuentro. Espero que lo hayan disfrutado y agradezco a todos los que quisieron asistir hoy. Espero que nos encontremos el miércoles para realizar ese ejercicio, poder seguir comentando, lo que quieran aportar, todo bienvenido. Así es que muchas gracias.